El vino tinto, un reserva de una cosecha imposible de pagar, se derramó sobre el esmoquín blanco con la violencia silenciosa de una hemorragia. La mancha se extendió por el tejido inmaculado como una confesión de la torpeza de Clara, aunque no había sido suya. El magnate, un hombre cuyo poder se medía en la crueldad de su sonrisa, había puesto la zancadilla con una precisión deliberada. Ahora, su mano se cerraba en el brazo de ella, un agarre de hierro que la anclaba en el centro de la humillación. El murmullo de la gala, celebrada en lo más alto de una de las 4 torres de Madrid, se extinguió, dejando solo un silencio denso y expectante. La exigencia del hombre fue un susurro venenoso que todos oyeron. De rodillas, límpialo. Pero lo que sucedió en ese instante cambiaría su destino para siempre, y si te quedas hasta el final, entenderás por qué. Suscríbete ahora y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, para que podamos sentir juntos la tensión de esta noche inolvidable. Clara tenía 28 años y una vida construida sobre la discreción. Como camarera en eventos de lujo, su principal habilidad era volverse invisible, un fantasma con una bandeja de plata que se deslizaba entre conversaciones sobre yates y paraísos fiscales. Cada noche de trabajo era una cuenta atrás para pagar la siguiente factura del tratamiento de su hermana, la única luz que le quedaba en un mundo que se había oscurecido demasiado pronto. Su dignidad era un escudo frágil, forjado en la soledad de un apartamento pequeño, y en la promesa silenciosa de no rendirse. Llevaba un uniforme prestado que olía a almidón y a las vidas de otras, un disfraz que apenas ocultaba el cansancio grabado bajo sus ojos. El salón era un universo de cristal y mármol suspendido sobre las luces de la ciudad. El sonido de la orquesta de cuerda llegaba amortiguado, una banda sonora elegante para la indiferencia de los poderosos. Para Clara, sin embargo, cada nota acentuaba su aislamiento. Los reflejos en el suelo pulido le devolvían una imagen distorsionada de sí misma, una figura ajena en un mundo que no le pertenecía. El aire, denso por el perfume caro y el aroma de la comida gourmet, le resultaba sofocante, un recordatorio constante de la distancia insalvable entre su realidad y la de aquellos a quienes servía. Se sentía atrapada, no solo en aquella torre, sino en una existencia que le exigía más de lo que podía dar. Su jornada estaba tejida de pequeñas injusticias que había aprendido a ignorar. La mirada despectiva de una invitada, el tono condescendiente de su supervisor, las manos que a veces se demoraban demasiado al coger una copa. Había aprendido a tragar el orgullo y a convertir la rabia en una energía silenciosa que la impulsaba a seguir adelante. Luchaba por mantener intacta una brújula moral que sus padres le habían legado antes de que la vida se los llevara. Un sentido de la justicia que parecía una reliquia inútil en aquel ambiente. Observaba a los titanes de las finanzas y la política, y en sus ojos no veía admiración, sino una profunda y melancólica comprensión de su vacío. El magnate apretó su agarre, disfrutando del poder que ejercía sobre ella, del teatro que había montado para su propio entretenimiento. La humillación pública era su trofeo, y Clara, su víctima sacrificial. Su voz, ahora más alta, resonó en el silencio sepulcral, cargada de un desprecio que la desnudaba ante cientos de miradas curiosas. He dicho que te arrodilles. El público era un monstruo de 1000 ojos, inmóvil, fascinado por la crueldad del espectáculo. Nadie intervino. Nadie se atrevió a romper el pacto de cobardía que unía a los privilegiados. Para ellos, ella no era una persona, sino un contratiempo, una mancha en una velada perfecta que debía ser eliminada. El mundo de Clara se redujo al dolor en su brazo y al suelo de mármol frío que la esperaba. Pensó en su hermana, en la sonrisa frágil que le dedicaba cada mañana, en la necesidad imperiosa de conservar aquel trabajo. Arrodillarse parecía un precio pequeño por su supervivencia. Sin embargo, una fuerza ancestral, un núcleo de resistencia que ni la pérdida ni la pobreza habían logrado quebrar, se reveló en su interior. Su cuerpo se tensó, una estatua de orgullo y miedo atrapada en un instante eterno. Sus ojos, límpidos y directos, se negaron a bajar la vista. No le daría la satisfacción de verla rota, aunque por dentro se estuviera haciendo pedazos. Justo en ese momento, cuando la tensión era tan afilada que parecía a punto de cortar el aire, algo cambió. No fue un sonido, ni un movimiento, sino una alteración en la atmósfera, como si la presión del salón hubiese descendido bruscamente. El silencio se hizo más profundo, preñado de una nueva cualidad, el temor. Una sombra se había desprendido de la oscuridad de la mesa más alejada. Una presencia que, sin moverse un centímetro,
había captado la atención de todos, desviándola del magnate y su presa. Desde el otro extremo de la sala, un par de ojos helados observaban la escena, y en su quietud se adivinaba el poder de un depredador, a punto de reclamar su territorio. El Madrid de Clara no era el de las postales ni el de las guías turísticas que brillaban en los kioscos de la Gran Vía. El suyo era un Madrid de madrugadas frías en la parada del autobús 118. Un laberinto de fachadas grises y persianas bajadas en un barrio obrero que despertaba mucho antes que el sol. Cada día, el viaje en transporte público era un descenso a un mundo ajeno, cruzando las fronteras invisibles que separaban su realidad de la opulencia del Paseo de la Castellana. La ciudad para ella no era una promesa sino un recordatorio constante de su lugar en el engranaje. Una pieza pequeña, reemplazable y agotada, que mantenía en movimiento la maquinaria del lujo para otros. Su apartamento era un refugio de apenas 40 metros cuadrados, un espacio donde el silencio tenía peso y textura. Todo estaba en un orden meticuloso, casi defensivo, como si la pulcritud pudiera mantener a raya el caos exterior. Una única fotografía en la mesilla de noche mostraba a dos hermanas sonriendo bajo un sol que parecía de otra vida. Los libros de segunda mano se apilaban junto a una ventana que daba a un patio interior. Sus páginas un escape a mundos donde la justicia no era un concepto abstracto. Era allí, en la soledad de esas cuatro paredes, donde Clara se permitía ser ella misma, lejos de la sonrisa forzada y la postura servil que le exigía su trabajo. La razón de su sacrificio tenía un nombre: Lucía. Su hermana pequeña, postrada en una cama de hospital, luchaba contra una enfermedad que se medía en facturas imposibles y pronósticos inciertos. Cada euro que Clara ganaba se convertía en una dosis más de un tratamiento experimental, una frágil hebra de esperanza a la que se aferraba con desesperación. Las llamadas diarias al hospital eran un ritual de angustia contenida, su voz siempre serena para no transmitirle su propio miedo. El amor por su hermana era un ancla que la mantenía a flote, pero también una cadena que la ataba a una vida de sumisión, obligándola a soportar lo insoportable por una oportunidad más para ella. El uniforme era una segunda piel que olía a almidón y a la renuncia de su propia identidad. En cada evento, se convertía en una sombra funcional, un par de manos anónimas que servían copas y retiraban platos. Su supervisor, un hombre de mirada aceitosa y cumplidos pegajosos, la vigilaba constantemente, recordándole con cada gesto que su posición era precaria. Los invitados, envueltos en sus conversaciones sobre arte y finanzas, apenas registraban su presencia, salvo para dirigirle una orden o una queja. Clara había perfeccionado el arte de la invisibilidad, construyendo un muro emocional que la protegía de la condescendencia y el desprecio que flotaban en el aire como el humo de un cigarro caro. Pero tras la máscara de eficiencia y discreción, su mente era un torbellino, observaba, analizaba y juzgaba. Veía la soledad en los ojos de las mujeres enjolladas, la inseguridad en la risa estruendosa de los hombres de negocios y el vacío existencial que intentaban llenar con poder y posesiones. En silencio, Clara escribía sus propias historias sobre ellos, imaginando las grietas en sus vidas perfectas. Soñaba con volver a la universidad, con terminar la carrera de historia del arte que la enfermedad de su hermana la había obligado a abandonar. Esos sueños eran un jardín secreto que regaba en la oscuridad, un recordatorio de la mujer que era bajo el uniforme. Los objetos de su oficio eran extensiones de su lucha. La bandeja de plata, pesada y fría, era un escudo que mantenía una distancia física y emocional con aquel mundo. Las copas de cristal, frágiles y transparentes, reflejaban imágenes distorsionadas de los rostros que la ignoraban, recordándole la fragilidad de su propia situación. El reloj de la cocina del personal era un tirano que marcaba el lento goteo de su vida, cada minuto vendido por una miseria que nunca parecía suficiente para cubrir las deudas. Cada elemento de su entorno era un símbolo de su opresión, un recordatorio constante de que su tiempo y su energía no le pertenecían. La humillación no era algo nuevo. Recordaba con una claridad hiriente la noche en que un político influyente le deslizó la mano por la espalda mientras le susurraba una propuesta indecente, y cómo su supervisor, al enterarse, la había culpado a ella por provocar. O la vez que una heredera le arrojó una servilleta a la cara porque el vino no estaba a la temperatura exacta que deseaba. Había aprendido a tragar el nudo de rabia en su garganta, a disolverlo con la necesidad imperiosa de conservar su empleo. Cada incidente era una pequeña muerte, una cicatriz invisible que se sumaba a las demás, endureciendo su exterior pero erosionando lentamente su alma. La presión económica era una soga que se apretaba un poco más cada día. Hacía solo una semana,
Había llegado una nueva carta de la clínica, un aviso formal con cifras en negrita que le helaron la sangre. El coste del tratamiento había aumentado y sus ahorros, ya exiguos, eran insuficientes. La desesperación la había llevado a aceptar turnos dobles, a trabajar hasta el agotamiento físico y mental, a vivir en un estado de ansiedad perpetua. El miedo a fallarle a su hermana era una bestia que la acechaba en sueños, susurrándole que no era lo bastante fuerte, que no sería capaz de salvarla. En su interior las voces de sus padres resonaban como un eco lejano pero persistente. Le habían enseñado que la dignidad era lo único que nadie podía arrebatarte, un tesoro que debía protegerse por encima de todo. Esa lección ahora chocaba brutalmente con la realidad de su vida. ¿Cuánto valía la dignidad cuando la supervivencia de un ser querido estaba en juego? Este conflicto moral la desgarraba, una guerra silenciosa librada en el campo de batalla de su conciencia. Mantenerse en pie, no arrodillarse, era un acto de lealtad a ellos, a sí misma, pero el precio de ese orgullo podía ser devastador. Y ahora, todo ese peso, toda esa lucha silenciosa, convergía en este instante suspendido en el tiempo. El rostro del magnate, deformado por una mueca de poder sádico, se cernía sobre ella. El silencio del salón era un tribunal que ya la había sentenciado. El frío del mármol parecía subir por sus piernas, invitándola a rendirse, a ceder. Sentía cómo las costuras de su resistencia estaban a punto de reventar, cómo la fortaleza que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba bajo la mirada de cientos de extraños. Estaba al borde del abismo y por primera vez en mucho tiempo, temió que no hubiera nada ni nadie que pudiera evitar su caída. El hombre que se levantó de la mesa más aislada del salón, no caminaba, sino que se desplazaba con la economía de movimientos de un depredador. Vestía un traje oscuro, cortado con una precisión que parecía desafiar las leyes de la física, una segunda piel de sombra y poder. A su alrededor, un vacío respetuoso se había formado de manera natural. Nadie se sentaba demasiado cerca, nadie hablaba demasiado alto. Marco Castillo no necesitaba levantar la voz para ser el centro del universo. Su sola presencia alteraba la gravedad de la sala, atrayendo todas las miradas, todos los miedos y toda la atención hacia su figura imponente. Avanzó a través del mármol sin prisa, cada paso un golpe de martillo silencioso que sentenciaba el final del humillante espectáculo. La atmósfera se solidificó. El murmullo de los invitados se extinguió por completo, dejando un silencio tan profundo que Clara pudo oír el latido desbocado de su propio corazón. La orquesta, a mitad de un compás, se detuvo con una disonancia casi imperceptible, como si las cuerdas de los violines se hubieran negado a seguir sonando. El magnate, cuya mano todavía la aprisionaba, se quedó paralizado, su rostro pasando del sadismo a una incredulidad pálida. El poder que había ostentado segundos antes, se desvaneció como el humo, reemplazado por un temor reverencial y primario. El hombre que se acercaba no era un invitado más, era una autoridad distinta, una ley en sí mismo, y su jurisdicción acababa de extenderse a aquel rincón del salón. Cuando llegó junto a ellos, Clara pudo ver su rostro con claridad. No era convencionalmente atractivo, sino algo más allá, una construcción de ángulos afilados, una mandíbula tensa y una boca que parecía no haber sonreído jamás. Sus ojos, de un gris invernal, no reflejaban la luz, la absorbían. Había en ellos una inteligencia gélida, y una quietud, que hablaban de tormentas contenidas, de una violencia controlada con una disciplina de hierro. Una fina cicatriz, casi invisible, se perdía en el nacimiento de su pelo en la sien, el único defecto, en una fachada de perfección impenetrable, el único indicio de que aquel hombre había conocido el dolor, y había sobrevivido para contarlo. Su mano se posó en el hombro del magnate, el gesto fue engañosamente suave, casi cortés, pero el efecto fue inmediato y devastador. El hombretón se encogió como si le hubieran aplicado una descarga eléctrica, un sudor frío brotando en su frente. La mano de Marco no apretaba, simplemente descansaba allí, con el peso de un centenar de amenazas no dichas, de un poder absoluto que no necesitaba demostraciones. Era el toque de un rey reclamando su dominio, un recordatorio silencioso de la jerarquía del verdadero poder, una que no se medía en acciones de bolsa sino en la capacidad de terminar una vida con una simple decisión. Clara contuvo la respiración, atrapada entre dos fuerzas opuestas. Marco ni siquiera miró al magnate.
Su atención estaba fija en un punto indeterminado, como si el hombre bajo su mano fuera una molestia insignificante. Sin embargo, su mensaje fue inequívoco. Lentamente, el magnate retiró su agarre del brazo de Clara, sus dedos soltándola con la torpeza de un niño asustado. Retrocedió un paso, luego otro, con la cabeza gacha, murmurando una disculpa inaudible antes de disolverse entre la multitud, que se apartaba a su paso como las aguas ante un leproso. Marco Castillo había desmantelado a un titán de la industria, con un solo gesto y un silencio aplastante, restaurando un orden que solo él parecía entender. Entonces aquellos ojos de invierno se volvieron hacia ella. El mundo de Clara se estrechó hasta quedar reducido a la intensidad de su mirada. El miedo que sintió no era a la violencia física, sino a algo mucho más profundo, a ser vista. Por primera vez en toda la noche, en toda su vida como trabajadora invisible, alguien la estaba mirando de verdad. Él no veía un uniforme, ni una camarera torpe, ni una víctima. Sus ojos la atravesaron, desnudando capas de cansancio y resignación, hasta encontrar el núcleo de orgullo indomable que ella misma creía haber perdido. A pesar del temblor de sus piernas le sostuvo la mirada, un acto de desafío silencioso y desesperado. En ese instante de conexión, algo se rompió en el aire. Él vio en ella la decencia que el mundo le había enseñado a despreciar. La misma integridad por la que su padre había muerto. Vio un reflejo de un hombre que podría haber sido, antes de que las sombras lo reclamaran por completo. Y ella en el fondo de aquella frialdad abismal creyó percibir una grieta, una herida antigua que resonaba con las suyas. Fue un reconocimiento mutuo y fugaz, una colisión de dos almas de mundos opuestos que se encontraron en el terreno baldío de la humillación y la soledad. La fascinación que la invadió fue tan peligrosa como el miedo, una curiosidad que la atraía hacia el abismo. Provocó un alboroto, dijo él. Su voz era un barítono grave, una vibración que no se oía con los oídos, sino que se sentía en el pecho, en los huesos. No había rastro de acusación ni de compasión, solo una constatación de hechos, una declaración tan neutral como el filo de una navaja. Las palabras flotaron en el silencio, cargadas de un significado que iba más allá del vino derramado. El alboroto no había sido la mancha en el esmoquín sino la perturbación en su universo, la injusticia que lo había obligado a salir de las sombras y a mostrar su mano. Y por esa interrupción, alguien tenía que pagar un precio. Hizo una pausa, sus ojos manteniéndola cautiva en un contrato no escrito, y por eso, tiene una deuda. La frase no fue una sugerencia, sino un veredicto. La palabra deuda resonó en la mente de Clara, confundiéndola. ¿Le debía algo a él por haberla salvado? ¿O la deuda era con el orden que él representaba? Antes de que pudiera procesarlo, él pronunció la sentencia, sellando su destino con una calma aterradora. Va a pagarla. 1 semana. A mi lado. No era una pregunta. Era una afirmación de propiedad, una cadena invisible que acababa de forjarse entre ellos. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se alejó con la misma calma imperturbable con la que había llegado. 2 hombres, que habían aparecido de la nada, lo flanquearon y desaparecieron con él entre la multitud. La sala exhaló un suspiro colectivo, y el murmullo regresó, ahora teñido de especulación y temor. Pero para Clara, el salón seguía en silencio. Se quedó sola en el centro de la sala, el lugar de su humillación ahora convertido en el escenario de su condena. El eco de la voz de Marco Castillo y la quemadura de su mirada permanecieron grabados en su piel, recordándole que había dejado de ser invisible solo para convertirse en el objetivo de la oscuridad. El primer día de su deuda, comenzó con el silencio de un coche negro de cristales tintados que la esperaba al salir de su portal. El viaje transcurrió sin una sola palabra, un trayecto a través de las arterias de Madrid hacia un edificio anónimo de fachada de granito, un lugar que no figuraba en ningún mapa corporativo. La llevaron a una oficina en el último piso, un espacio que era la antítesis del caos, minimalista, con muebles de diseño oscuro, paredes forradas de madera de ébano, y un ventanal inmenso que ofrecía la ciudad a sus pies, como una maqueta conquistada. Marco Castillo estaba allí, de espaldas, observando el horizonte. No se giró cuando ella entró, pero Clara sintió su presencia como una caída de la temperatura en la sala. El miedo era un nudo frío en su estómago. Él se volvió lentamente, sus ojos grises evaluándola sin prisa, como si estuviera descifrando un código complejo. Su voz cuando por fin habló, fue tan serena como la superficie de un lago helado. Mi biblioteca personal. Necesita ser catalogada.
La señaló una puerta discreta que se abría a una estancia circular, llena de estanterías del suelo al techo, repletas de volúmenes encuadernados en piel. El aire olía a cuero y a lluvia antigua. No era una orden humillante ni una tarea servil. Era algo inesperado, casi intelectual, y esa incongruencia la desarmó más que cualquier amenaza. Se encontró atrapada entre el terror que inspiraba su reputación y la extraña normalidad de la tarea que le había encomendado, un dilema que la dejó sin aliento. Durante horas, trabajó en un silencio solo roto por el suave crujido de las páginas antiguas. Sentía su mirada sobre ella, un peso constante en su nuca que la obligaba a mantener la compostura, a mover las manos con una delicadeza que no sentía. No era una vigilancia lasciva, sino algo más profundo, casi analítico. Era como si él no la estuviera observando a ella, sino a la forma en que trataba los objetos, la reverencia con la que tocaba los lomos de los libros, el cuidado con el que pasaba las hojas. Se dio cuenta de que aquello no era un castigo, sino una prueba de carácter, de paciencia, de integridad. Y la idea de que un hombre como él pudiera valorar esas cualidades la perturbaba profundamente. A media tarde, él abandonó la oficina sin decir nada. Clara exhaló el aire que no sabía que estaba conteniendo, sus hombros desplomándose por el alivio momentáneo. Regresó minutos después con una bandeja de plata. Sobre ella, no había nada ostentoso, solo una botella de agua fría y un vaso de cristal tallado. Lo dejó en una pequeña mesa junto a ella, un gesto tan simple y sin embargo tan cargado de significado en aquel contexto. Era un acto de consideración, una grieta en la fachada impenetrable del monstruo. El agua era una tregua, un reconocimiento silencioso de su humanidad, y al aceptarla, Clara sintió que cruzaba una nueva frontera en su extraña y peligrosa relación. Los días siguientes siguieron un patrón similar de tensión contenida y silencios elocuentes. Ella regresaba a su vida, a la rutina del hospital y a las noches en vela, pero la presencia de él se había convertido en una sombra que la seguía a todas partes. Una noche, mientras esperaba el autobús nocturno bajo una llovizna persistente, su coche negro se detuvo al otro lado de la calle. No se acercó, no hizo ninguna señal. Simplemente se quedó allí, con los faros apagados, un guardián oscuro velando por ella en la soledad de la ciudad dormida. El miedo y una extraña sensación de protección se entrelazaron en su pecho, una mezcla venenosa y adictiva que la mantenía en un estado de alerta constante. Otra vez, en los pasillos asépticos del hospital mientras salía de la habitación de Lucía con el corazón encogido, vio a uno de los hombres de Marco apoyado en una pared al final del corredor. No la miró, pero su presencia era inconfundible. Estaba allí por ella. Marco no solo la observaba, sino que había extendido un perímetro de seguridad invisible a su alrededor. Una jaula dorada que la aislaba del mundo y la ataba aún más a él. Se sintió invadida, su privacidad violada, pero una parte de ella, la parte que temblaba de miedo cada vez que caminaba sola por la noche, sintió un retorcido y vergonzoso alivio. La tensión entre ellos crecía con cada encuentro silencioso. Él parecía fascinado por la forma en que ella se movía por el mundo, su decencia inquebrantable en un entorno que intentaba aplastarla. A menudo la encontraba en la biblioteca con un libro abierto en el regazo, perdida en otra época, y se quedaba inmóvil en el umbral, observándola sin ser visto. En esos momentos, su rostro perdía su dureza habitual, y una expresión de melancolía profunda, casi de anhelo, se apoderaba de sus facciones. Veía en ella un eco de la inocencia que había sacrificado hacía mucho tiempo, un recordatorio de la luz que él mismo se había encargado de extinguir en su propia vida. Por su parte, Clara luchaba contra una atracción innegable y aterradora. Detrás del poder y la violencia que emanaban de él, empezaba a vislumbrar al hombre. Veía la soledad en sus ojos, la disciplina férrea con la que contenía sus demonios y la inteligencia aguda que se escondía tras su silencio. Cada gesto de inesperada amabilidad, cada mirada que se prolongaba un segundo más de lo necesario, era una pieza más en el rompecabezas de su alma oscura. El miedo no desaparecía, pero ahora estaba mezclado con una curiosidad insaciable, con el deseo prohibido de entender qué se escondía en las profundidades de aquel abismo. Una noche, la llevó a cenar. No a un restaurante bullicioso, sino a un pequeño local cerrado al público, un santuario de manteles blancos y luz de velas que claramente le pertenecía. Estaban solos, rodeados por el silencio y las sombras danzantes. «Háblame de tu hermana», dijo él, y la pregunta la golpeó con la fuerza de una confesión. No era una intrusión, sino una invitación. Y por primera vez, Clara habló.
Le contó sobre Lucía, sobre sus sueños, sobre su risa, sobre la injusticia de su enfermedad. Habló con una honestidad cruda, sin adornos, y él la escuchó con una atención absoluta, su mirada nunca apartándose de la suya. Mientras ella hablaba, sus emociones desbordándose, una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Antes de que pudiera limpiarla, avergonzada, la mano de él se alzó, y su pulgar la interceptó con una delicadeza que la dejó sin aire. El contacto fue fugaz, apenas un roce de piel contra piel, pero la carga eléctrica que contenía fue devastadora. Fue un gesto de consuelo, de conexión, un acto tan íntimo y transgresor que rompió la barrera invisible que los separaba. Ambos se quedaron inmóviles, atrapados en la intensidad del momento, respirando el mismo aire cargado de palabras no dichas. El hechizo se rompió cuando la puerta del restaurante se abrió bruscamente. Un hombre con el rostro marcado por la impaciencia y la lealtad se acercó a su mesa y le susurró algo a Marco al oído. La atmósfera cambió en un instante. La calidez que había surgido entre ellos se desvaneció, reemplazada por un frío polar. El rostro de Marco se convirtió en una máscara de granito, sus ojos ahora dos esquirlas de hielo. Clara vio al jefe de la mafia en todo su esplendor, al depredador que había estado latente bajo la superficie. El hombre que la había consolado había desaparecido, y en su lugar estaba el rey de las sombras. «Tenemos que irnos», dijo él, su tono cortante y desprovisto de toda emoción. El cambio fue tan abrupto que Clara sintió un vértigo. Se levantó, obedeciendo la orden implícita en su voz. La magia de la noche se había hecho añicos, recordándole brutalmente la realidad de quién era él y el peligroso mundo al que pertenecía. Se sintió estúpida por haber bajado la guardia, por haber creído por un momento que podían ser solo un hombre y una mujer compartiendo una cena. La realidad era que él era un monstruo, y ella, su cautiva, sin importar cuán suave fuera el tacto de su mano. Mientras salían por una puerta trasera que daba a un callejón oscuro y estrecho, Clara sintió que el aire se espesaba con una amenaza palpable. El silencio de la noche no era pacífico, sino expectante, preñado de peligro. Marco caminaba un paso por delante de ella, su cuerpo tenso, sus sentidos alerta, como un animal rastreando a un enemigo invisible en la oscuridad. El miedo que había estado latente en ella durante toda la semana resurgió con una fuerza renovada, un terror puro y visceral que le heló la sangre en las venas. Ya no era un juego psicológico de miradas y silencios. El peligro se había vuelto real. De repente, él se detuvo en seco. Su mano se disparó hacia atrás, agarrándola del brazo, y tirando de ella con fuerza para colocarla detrás de su espalda. El movimiento fue tan rápido y fluido que Clara apenas tuvo tiempo de registrarlo. Su cuerpo chocó contra el de él, su rostro presionado contra la tela áspera de su abrigo. Pudo sentir la tensión de sus músculos, duros como el acero, y el latido de su corazón, un ritmo firme y poderoso contra su mejilla. Estaba usándose a sí mismo como un escudo humano para protegerla, un acto instintivo que contradecía toda su lógica. Desde el otro extremo del callejón, dos figuras emergieron de las sombras. No se veían sus rostros, pero el brillo metálico de lo que sostenían en sus manos captó la escasa luz de una farola lejana. Eran armas. El mundo de Clara se encogió hasta convertirse en el espacio claustrofóbico entre su cuerpo y la espalda de Marco. Podía oler su perfume, una mezcla de sándalo y ozono, y sentir el calor que irradiaba su piel. El sonido de unos pasos lentos y deliberados sobre el asfalto mojado se acercaba, cada uno un martillazo que anunciaba su sentencia. La mano de Marco, que todavía sujetaba su brazo, se apretó con una fuerza tranquilizadora, un ancla en medio de la tormenta. No dijo nada, pero ella entendió el mensaje en ese gesto. No te muevas. No tengas miedo. Pero el miedo era un animal vivo dentro de ella, arañando sus entrañas. Se dio cuenta de que su deuda ya no era una simple semana de servicio. Su vida se había enredado irrevocablemente con la de él. La protección que le ofrecía era también la fuente del peligro que ahora la acechaba, una paradoja mortal que la tenía atrapada. El callejón se sumió en un silencio tenso, el momento suspendido antes del estallido de la violencia. Clara cerró los ojos, esperando el sonido de un disparo, el final de todo. En ese instante de terror absoluto, no pensó en la moralidad, ni en el bien y el mal. Solo pensó en el hombre que la protegía con su propio cuerpo, un monstruo que, por alguna razón que no podía comprender, había decidido que su vida valía la pena ser salvada. Y esa revelación fue más impactante y peligrosa que las armas que les apuntaban en la oscuridad.
Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y dejarnos un comentario con tus teorías sobre lo que ocurrirá a continuación. Tu apoyo nos permite seguir creando. El tiempo se detuvo en el callejón, volviéndose denso y frío como el aliento del invierno. Detrás de la muralla que era la espalda de Marco, Clara sentía cada músculo de su cuerpo tensarse en una sinfonía de poder contenido. Él no se movía, no respiraba de forma audible, era una estatua de granito y furia helada. Podía sentir el temblor de sus propias manos, la forma en que su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Las dos figuras avanzaron un paso más, y el brillo de las armas se convirtió en una certeza mortal. El callejón ya no era un simple pasaje entre edificios, era una tumba esperando a sus ocupantes, y ella estaba en el epicentro del peligro que él había atraído. Castillo, siseó una de las sombras, su voz un raspado de grava que profanó el silencio. Siempre rodeado de belleza, una pena que tenga que mancharse. La amenaza no iba dirigida a él, sino a ella, una táctica cruel para despojarlo de su legendario control. Era una pieza en su juego, un daño colateral diseñado para herirlo de la forma más profunda. El hombre que la había protegido ahora era la razón por la que su vida pendía de un hilo. En ese instante, Clara comprendió la naturaleza de su mundo. Un lugar donde la inocencia era un arma que podía ser usada en tu contra, y la lealtad se pagaba con sangre. Sintió el agarre de Marco en su brazo intensificarse, una corriente de furia controlada transmitiéndose directamente a su piel. Fue entonces cuando la mujer que había aprendido a ser invisible decidió hacerse oír. Un impulso, nacido del terror y de una extraña y retorcida lealtad hacia el hombre que la había salvado, la empujó a hablar. «No», susurró, pero su voz resonó en el callejón con la fuerza de un grito. Dio un paso al lado, intentando salir de detrás de él, exponiéndose. «El problema no es con él, es conmigo. Déjenlo en paz». Fue un acto de locura, una ruptura total con cada instinto de supervivencia que la había mantenido a flote toda su vida. Por primera vez, no estaba protegiéndose a sí misma, sino a su captor, a su monstruo, al hombre que la había arrastrado a la oscuridad. El mundo pareció contener la respiración. Los dos sicarios se detuvieron, desconcertados por aquella intervención suicida. Pero la reacción más sísmica fue la de Marco. Clara sintió una vibración recorrer su cuerpo, una conmoción que no era física, sino del alma. Nadie, nunca, se había puesto delante de él. Nadie había intentado protegerlo. Su vida había sido una fortaleza construida para proteger a otros, para controlar, para dominar. Que aquella mujer, con su fragilidad y su coraje insensato, se ofreciera como escudo por él, destrozó algo fundamental en su interior. Fue un gesto de una pureza tan absoluta que lo desarmó por completo, exponiendo una herida que creía cicatrizada hacía décadas. En ese instante de vulnerabilidad él rompió su propio código. Un hombre como Marco Castillo no negociaba, no suplicaba, no mostraba debilidad. Pero giró la cabeza ligeramente, lo justo para que sus ojos grises se encontraran con los de ella, y en ellos Clara vio una tormenta de emociones que nunca creyó posible, rabia, asombro y una protección casi animal. Luego, su voz cortó el aire, ya no dirigida a ella, sino a las sombras. «Tóquenla», dijo con una calma aterradora que era 1000 veces más peligrosa que cualquier grito. «Y quemaré esta ciudad hasta los cimientos solo para encontrar sus cenizas». No era una amenaza, era un juramento sagrado, una declaración de guerra contra su propio mundo por ella. Lo que siguió no fue una pelea, sino una ejecución. Con una velocidad inhumana, Marco la empujó contra la pared de ladrillos, protegiéndola una vez más con su cuerpo mientras dos sombras más, las suyas, emergían de la nada detrás de los atacantes. No hubo disparos. Solo el sonido sordo y húmedo de golpes precisos y el crujido de huesos, seguido de un silencio abrupto y definitivo. Fue brutal, eficiente y terriblemente silencioso. Duró menos de 5 segundos. Cuando terminó, las dos figuras yacían inmóviles en el suelo mojado, absorbidas de nuevo por la oscuridad de la que habían salido. El aire, antes cargado de tensión, ahora apestaba a violencia y a la finalidad de la muerte. Marco permaneció inmóvil un segundo más, su espalda todavía presionada contra ella, su respiración profunda y controlada. Luego, lentamente, se apartó. Se giró para mirarla, y la máscara del jefe de la mafia se había agrietado. Bajo la escasa luz de la farola, Clara vio por primera vez al hombre. Sus ojos no eran fríos, sino que ardían con una emoción cruda,
casi dolorosa. Había vulnerabilidad en la tensión de su mandíbula, una fatiga profunda en la forma en que la miraba, como si la batalla que acababa de librar no hubiera sido contra aquellos hombres, sino contra sí mismo. La había protegido, pero al hacerlo, había desatado algo que ya no podría volver a encerrar. Sus manos se alzaron y tomaron su rostro, sus pulgares rozando sus pómulos con una delicadeza que contradecía la violencia de sus actos. El contacto fue una descarga eléctrica, un ancla en la realidad desquiciada que los rodeaba. No era un gesto de deseo sino de verificación, una necesidad desesperada de asegurarse de que ella estaba allí, intacta, real. Sus ojos buscaron los suyos, una pregunta silenciosa que lo abarcaba todo, y en esa mirada, Clara ya no vio a un monstruo. Vio a un hombre perdido, marcado por la culpa, que acababa de encontrar algo que no sabía que estaba buscando, algo que temía destruir con su solo tacto. El callejón se convirtió en un santuario, un espacio sagrado y profano donde dos mundos habían colisionado y se habían fusionado para siempre. Él había roto su código por ella. Ella había encontrado su voz por él. La deuda ya no era sobre un vestido manchado o una semana de servicio. Era una conexión forjada en el fuego de la violencia y sellada con un acto de redención impensable. Ambos se habían visto el alma, y esa visión los había cambiado de forma irrevocable. Ya no podían volver a ser quienes eran antes de entrar en aquel callejón. El silencio que los envolvió era más íntimo que cualquier palabra, más pesado que cualquier confesión. Finalmente él dejó caer las manos rompiendo el contacto, y el mundo real regresó con una crudeza brutal. El frío, el olor a lluvia y sangre, la sirena lejana de una ambulancia. Se recompuso, la máscara de control deslizándose de nuevo sobre su rostro, pero sus ojos nunca dejaron los de ella. El calor de su tacto permanecía en la piel de Clara, una marca invisible que la reclamaba. Sin decir una palabra más, le tomó la mano, esta vez no con la fuerza de un captor, sino con la firmeza de alguien que se niega a soltar su único salvavidas. Su gesto era una sentencia definitiva. A partir de ese momento, su oscuridad también sería la de ella. El viaje de vuelta fue un descenso a un silencio más profundo y denso que el del callejón. Marco no la soltó la mano, pero su contacto ya no era un ancla sino una cadena. La calidez había sido reemplazada por un frío resuelto. La mirada de sus ojos, reflejada en el cristal de la ventanilla, se había vuelto opaca, impenetrable. No la llevó a su casa, sino a la entrada de un hotel de lujo anónimo, un lugar de tránsitos y despedidas. Allí, bajo el dosel que los protegía de una llovizna incipiente, finalmente la soltó. Su mano se sintió extrañamente vacía y fría. Se acabó, dijo él, y las palabras no se referían a la deuda, sino a todo lo que había nacido entre ellos en la oscuridad. Eran un epitafio, la primera piedra del muro que ya estaba construyendo para separarlos. Clara despertó sola en una suite impersonal, donde el olor a limpio intentaba borrar cualquier rastro de la noche anterior. Sobre una mesa de caoba pulida, un sobre blanco sin remitente la esperaba. Dentro no había una nota, solo un cheque bancario. La cifra tenía tantos ceros que le hizo sentir vértigo, suficiente para garantizar el tratamiento de Lucía durante años, para comprarle una vida nueva, lejos de uniformes prestados y humillaciones públicas. Era un pago por los servicios prestados, por el peligro corrido, pero Clara lo sintió como lo que era. Un despido. Un intento de reducir lo que había pasado entre ellos a una transacción, de ponerle un precio a su silencio y a su distancia. El gesto, destinado a liberarla, la encadenó a él de una forma mucho más dolorosa y definitiva. Mientras tanto, en su fortaleza de cristal y acero con vistas a la Castellana, Marco lidiaba con las réplicas del terremoto que él mismo había provocado. El mensaje enviado en el callejón había sido claro, pero la sangre atrae a los tiburones. Sus lugartenientes lo observaban con una mezcla de lealtad y recelo, notando la fisura en la armadura de su líder. Por primera vez en años, había actuado movido por algo que no era cálculo ni estrategia, sino un impulso visceral y protector. Miró el horizonte de Madrid, una ciudad que gobernaba desde las sombras, y se sintió más solo que nunca. Protegerla a ella significaba volver a la oscuridad más absoluta, reforzar los muros de su soledad para que la luz de ella no volviera a tentarlo. Clara intentó retomar los hilos de su antigua vida, pero el tejido estaba roto. Al visitar a Lucía, la sonrisa de su hermana ante la noticia del tratamiento asegurado fue un bálsamo que también quemaba. Sentía que la libertad que le estaba dando había sido comprada con una moneda sucia.
De pie junto a la ventana del hospital, observaba la lluvia golpear el asfalto, cada gota un recordatorio del callejón. El mundo exterior parecía haber perdido el color, desvanecido ante la intensidad de los recuerdos. La seguridad que él le había comprado se sentía como una jaula. Estaba a salvo del mundo, pero no del recuerdo de su tacto, ni del eco de la violencia que la había salvado. Su antigua realidad ya no le encajaba. Los días se convirtieron en una semana de silencio aplastante. El coche negro no volvió a aparecer. Su teléfono no sonó. La ausencia de Marco era una presencia física en su pequeño apartamento, un vacío que absorbía el aire y el sonido. Se sorprendía a sí misma escrutando las sombras de la calle desde su ventana, no con el miedo de antes sino con una esperanza ilógica y dolorosa. Había aprendido a vivir con el temor constante que suponía estar cerca de él, pero no estaba preparada para el desierto de su lejanía. La soledad que siempre la había acompañado ahora tenía un nombre y unos ojos grises, y pesaba mucho más que antes. El peligro había sido adictivo, y la calma que le siguió era insoportable. La última conexión con su pasado fue cortada con una llamada telefónica. Su supervisor de la empresa de catering, con una voz falsamente compungida, le informó de que su contrato había sido rescindido. No hubo explicaciones claras, solo evasivas sobre problemas recientes, y la necesidad de proteger la reputación de la empresa. Clara comprendió al instante. Era obra de Marco. Estaba borrando metódicamente sus huellas, eliminando cualquier vínculo que sus enemigos pudieran usar para llegar a ella a través de él. Era un acto de protección llevado a su extremo más cruel, una amputación quirúrgica para salvar al resto del cuerpo. Cada paso que él daba para asegurarla, la aislaba un poco más, dejándola en una isla segura pero desoladora. En la quietud de su biblioteca, Marco tomó un ejemplar de las Rimas y leyendas de Becker, uno de los libros que ella había catalogado con tanto esmero. Podía casi imaginar sus dedos rozando el lomo de piel, su concentración silenciosa llenando el espacio. Recordó su rostro en el callejón, el desafío en sus ojos cuando se ofreció en su lugar, un acto de coraje tan puro y suicida que había resquebrajado la coraza de cinismo que había tardado una vida en construir. Protegerla había requerido el mayor de los sacrificios. Alejarla de él. Devolverla a un mundo al que él ya no pertenecía, sabiendo que el precio de su seguridad era su propia y perpetua soledad. Cerró el libro pero no pudo cerrar el recuerdo. El dolor en el pecho de Clara, sordo y constante, comenzó a transformarse. La confusión dio paso a una lucidez fría y afilada como un trozo de cristal roto. Entendió que el silencio de Marco no era indiferencia, sino su lenguaje. Su alejamiento no era un rechazo, sino el acto más profundo de protección que un hombre como él era capaz de ofrecer. Él, que doblegaba el mundo a su voluntad, había elegido negarse a sí mismo lo único que parecía haber resquebrajado su control. La comprensión no alivió el dolor, pero le dio un sentido. La jaula dorada en la que la había encerrado no era una prisión, sino un santuario construido con los ladrillos de su propio sacrificio. Una noche mientras la lluvia dibujaba caminos de lágrimas en el cristal de su ventana, Clara miró las luces lejanas del distrito financiero, donde las 4 torres se alzaban como agujas de acero contra el cielo tormentoso. Imaginó a Marco allí arriba, en su oficina, contemplando la misma ciudad anegada. 2 almas en 2 torres, unidas por un recuerdo violento y separadas por un abismo de moralidad y circunstancias. La ciudad que los había unido ahora era el vasto y silencioso testigo de su separación. Eran prisioneros en sus respectivos mundos, conectados solo por la melancolía de una lluvia que parecía querer limpiar una mancha que ambos sabían imborrable. El cheque seguía sobre la mesa de su salón, un rectángulo de papel blanco que contenía el peso de su futuro y el final de su historia. Cobrarlo significaría aceptar las reglas de su juego, validar su sacrificio y cerrar la puerta para siempre. No hacerlo era un acto de rebeldía silenciosa, una negativa a permitir que su vínculo fuera cuantificado y finiquitado. El reloj de la pared marcaba los segundos con una precisión indiferente, cada tic-tac un eco en el apartamento vacío, un recordatorio del tiempo que avanzaba y los dejaba atrás. El silencio entre ellos se había vuelto permanente, una conversación interminable compuesta únicamente de todo lo que nunca se dirían. Pasaron 3 meses de un silencio que pesaba más que cualquier amenaza. Una tarde, Clara se sentó frente al cheque, aquel rectángulo de papel que representaba a la vez su libertad y su jaula.
Con un movimiento decidido, lo rompió en 2, y luego en 4, sintiendo con cada rasgadura cómo se liberaba del peso de la transacción. Sin embargo, antes de deshacerse de los pedazos, rescató el fragmento donde la firma de Marco Castillo se extendía con una caligrafía elegante y letal. No era un recuerdo sino un recordatorio. No usaría su dinero para escapar, sino para reconstruir. Guardó el trozo de papel en un viejo libro de arte, el único vestigio de un mundo que había decidido dejar atrás para empezar a construir el suyo propio, con sus propias reglas y con la fuerza que había descubierto en la oscuridad. El otoño pintaba de ocres las hojas del Parque del Retiro. Clara caminaba entre los árboles, ya no con el paso apresurado de quien huye de algo, sino con la calma de quien ha encontrado su lugar. Había vuelto a la universidad, usando sus propios ahorros y solicitando una beca. Esa noche, asistía a la inauguración de una pequeña galería de arte en el barrio de las Letras. Un evento modesto pero vibrante. El murmullo aquí no era de poder, sino de admiración. El aire olía a óleo fresco y a vino barato, un aroma que le pareció 1000 veces más embriagador que el de cualquier gala de lujo. Por primera vez en años, no era una sombra al servicio de otros, sino una mujer que miraba el arte y se veía reflejada en él. Y entonces lo vio. Estaba al otro lado de la sala, parcialmente oculto por una columna de mármol, una figura de oscuridad perfectamente recortada contra la pared blanca. No había duda. Era él. El mundo alrededor de Clara se desvaneció. El murmullo de las conversaciones se convirtió en un zumbido lejano y el color se drenó de la escena, dejando solo el blanco de la galería y el negro de su traje. El tiempo se plegó sobre sí mismo, transportándola de vuelta al callejón, a la calidez de su mano, al frío de su ausencia. Él no la miraba directamente, pero ella sintió su presencia como una corriente eléctrica, sabiendo con una certeza absoluta que él también era consciente de la suya. Era una fuerza gravitacional que los atraía incluso a través de un océano de gente. Lentamente, como si obedeciera una orden silenciosa, él giró la cabeza y sus ojos encontraron los de ella. La máscara de control seguía allí, pero debajo, en las profundidades de aquel gris invernal, Clara vio algo nuevo. No había posesión en su mirada, ni peligro, ni siquiera la melancolía que también conocía. Había una especie de liberación, de paz sombría. La miraba no como a la camarera que había rescatado, ni como a la mujer que había puesto en peligro, sino como a una igual, como a una obra de arte que se había completado a sí misma. En ese instante, Clara comprendió que la redención de él no había sido el acto de protegerla, sino el de verla florecer lejos de su sombra, libre y entera por sí misma. No se movieron. No hablaron. El universo entero se contuvo en el espacio que los separaba. Él le ofreció un único y casi imperceptible asentimiento de cabeza. No fue un saludo, ni un adiós. Fue un reconocimiento. Un tratado de paz firmado a través de una sala llena de extraños. Fue la aceptación silenciosa de que sus caminos se habían cruzado para cambiarse mutuamente, y que ahora debían seguir separados para no destruirse. Con ese gesto final, Marco Castillo se dio la vuelta y se fundió con las sombras de la entrada, desapareciendo de su vida tan silenciosamente como había entrado en ella, dejando tras de sí no un vacío, sino un espacio lleno de posibilidades. Clara se quedó inmóvil, sintiendo el calor de una lágrima solitaria en su mejilla, pero esta vez no era de miedo ni de tristeza, sino de una profunda y serena gratitud. Él le había dado la libertad, y ella, sin saberlo, le había devuelto una parte de su humanidad perdida. La oscuridad le había enseñado, a su manera, cómo encontrar su propia luz. Si esta historia ha resonado en tu corazón, si has sentido la tensión y la esperanza en cada silencio, dale a me gusta, compártela y cuéntanos en los comentarios qué significó para ti este final. Tu voz es parte de esta historia, y queremos sentirla junto a la nuestra.